Sí, muchas veces porque la mayoría del tiempo el salón y nosotros como maestros somos como donde desembocan las emociones de los niños, donde nos platican todo, cómo se sienten, qué hicieron. A veces cosas que a ellos les parecen sin importancia llegan y nos platican a nosotros y es como un foquito de alerta de aquí está pasando algo. Sí, sí, maltrato de muchos aspectos. Puede ser maltrato psicológico, descuido por parte de quien los cuida, porque a veces ni siquiera son los mismos papás, de que no los alimentan bien. También violencia, golpes, que están sucios, o sea, es violencia en muchos aspectos, pero siempre, no hay un ciclo escolar que pase saldo blanco. Pues es muy triste, especialmente para mí. Hay, supongo, maestras y maestros que tienen la piel más gruesecita. Yo no. Me pegan muchos esos casos y más cuando uno no puede hacer mucho por ellos. Se hace lo que se puede en el salón, en la escuela, pero ya de la puerta para afuera ya no hay mucho que hacer la mayoría de las veces. ¿Qué tal? Los saluda su amigo Luis en la zona centro de la ciudad de Durango. ¿Qué tal? Los saluda su amigo Luis. Amigos del periódico Victoria, buenos días. Mi nombre es Luis Pineda y nos encontramos informando a través de las plataformas digitales de Periódico Victoria. Buenas tardes amigos del periódico Victoria, bienvenidos a un nuevo capítulo más de este podcast Entre Luces y Sirenas, Crónicas Policíacas. Mire, ahora vamos a tocar un tema pues también muy sensible, y eso tiene que ver pues con alumnos de nivel primaria y en esta ocasión, bueno, pues hemos invitado a una maestra que ya tiene muchos años en la docencia, y que bueno, pues le ha tocado vivir situaciones complicadas con sus alumnos. Maestra, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien, para que nos platiques, bueno, pues ¿cuántos años llevas ya en el servicio de la docencia? Llevo aproximadamente 15 años ejerciendo la docencia. ¿Cómo fue que te nació o por qué te interesaste por ser maestra? Porque la mayoría de las mujeres de mi familia son maestras, entonces desde chiquita yo vi de qué se trataba el ser maestra y siempre me gustó. Yo jugaba a la maestra de niña, entonces ya decidí ya de adulta dedicarme a eso. ¿Te gusta entonces el trato con los niños? Sí, mucho. ¿Eres muy sensible? Muy. Sí, ¿Te encariñas pronto con los niños? sí, mucho. Oye, y dentro de estos años que llevas de experiencia, ¿te ha tocado vivir, ser incluso testigo de cómo viven algunos niños en su entorno familiar? ¿Te ha tocado conocer casos así? Sí, muchas veces porque la mayoría del tiempo el salón y nosotros como maestros somos como donde desembocan las emociones de los niños, donde nos platican todo, cómo se sienten, qué hicieron. A veces cosas que a ellos les parecen sin importancia llegan y nos platican a nosotros y es como un foquito de alerta de aquí está pasando algo y ya para poner un poquito más de atención. Pero sí, los niños, como dice el dicho, los borrachos y los niños no dicen mentiras. Ajá. Y, ¿te ha tocado ver algún caso así de algún niño maltratado? Sí, maltrato de muchos aspectos. Puede ser maltrato psicológico, descuido por parte de quien los cuida, porque a veces ni siquiera son los mismos papás, de los tíos, de la abuelita, de que no los alimentan bien. También violencia, golpes, que están sucios, o sea, es violencia en muchos aspectos, pero siempre no hay un ciclo escolar que pase saldo blanco. ¿Y tú qué sientes como maestra, como mujer, como hija, como hermana? Pues es muy triste, especialmente para mí. Hay, supongo, maestras y maestros que tienen la piel más gruesecita, yo no. Yo sí la tengo muy delgadita, entonces a mí sí me pegan muchos esos casos y más cuando uno no puede hacer mucho por ellos. Se hace lo que se puede en el salón, en la escuela, pero ya de la puerta para afuera ya no hay mucho que hacer la mayoría de las veces. ¿Te ha tocado llorar?
Sí, sí, pero trato de que no... De hecho, no me han visto. Ellos no me han visto nunca, pero sí de que yo les... En una ocasión decía un niño que sí le vi moretones y yo traté, bueno, más bien lo canalicé con quien se debe de canalizar en las escuelas y me salí de donde yo estaba porque sí, sí, claro que sí he llorado mucho. O hasta cuando un niño se cae y se descalabra, lloro yo primero que el niño. ¿Y cómo llegas a tu casa con esas emociones? Pues sí es difícil porque aunque uno no quiera te llevas lo que hiciste al revés, de la casa a la escuela te llevas tus problemas, aunque uno no quiera a veces se te pegan, igual, de la escuela a la casa es lo mismo. Se queda uno dándole vueltas pensando a ver cómo puede ayudar, cómo que los niños se sientan mejor, entonces es complicado, pero ya con los años de experiencia sabe uno cómo ir lavándose ese tipo de cosas para que no se te queden en el alma, porque si no, no podría uno seguir trabajando. Oye, también dentro de tu actividad, pues es muy, a veces es, no sé si sea común o sea, o qué tan frecuente sea, que a veces los niños pues no llevan lonche, no llevan para el desayuno, no llevan para el refresco, para la galleta. Esos momentos son difíciles para una maestra. Sí, claro que sí, porque ellos no saben que a veces uno tampoco trae, entonces, toca escoger si él o yo. Pero gracias a Dios ha sido pocas veces, pero sí me ha tocado. O de los niños, típicos niños que se desmayan en el homenaje a la bandera porque no desayunó. Entonces ahí ya se ve uno de que toca darle lonche, galletas, un dulce, algo, atenderlo para que se recupere, porque yo supongo que se les baje el azúcar, que hasta doctores somos de repente. Pero claro que sí, muchas veces, sí. Oye, ¿cómo ayudar a eso en ese entorno familiar a un niño maltratado, a un niño violentado? ¿Cómo hacerle? Pues Digo, sin que nosotros... les genere problemas. Sí, claro. Nosotros como integrantes de un colectivo docente, se supone que en cada escuela debe haber un equipo de apoyo, en donde hay trabajador social, psicólogo, maestros de apoyo, de educación especial, que desgraciadamente no siempre están presentes en las escuelas o no son muy eficientes siempre. Pero cuando los hay, pues hay que tomar esas herramientas para canalizar esos casos, porque es de las únicas formas en las que uno sí puede meterse mucho y pasar el tema a donde corresponde para que la persona que sepa cómo resolverlo, cómo ayudar más que nada ese problema, pues lo haga. Ya sea que lo canalizan directamente al DIF, hay casos que van hasta los domicilios de los niños e investigan entrevistas, citan a los papás o a los tutores en algún lugar. Sí se puede, pero también hay veces que muchos, no me incluyo porque no lo he hecho, pero se hacen de la vista gorda para no, pues no meterse más allá y dedicarse a dar su clase y a la 1:30 y vámonos. Como un formato cuadrado, ¿no? Yo llego, me Exacto. siento, doy mi Sí, no es mi asunto, ya me voy. y eso también duele, ¿no? Sí, claro, porque pues si uno puede poner su granito de arena, ¿por qué no hacerlo? Le puede hasta salvar uno la vida a un niño. Oye, casos de violencia fuertes. A mí en lo particular, fuertes no me han tocado. O no me he enterado más bien, porque también cuando un niño vive en un ambiente así madura precipitadamente, entonces saben qué contar, qué no contar. Pero cuando se le sale o cuando yo me doy cuenta, pues casos de golpes, sí, o de golpes tanto a sus hermanos, a la mamá, o platican de que llegó mi papá borracho, y ellos les da risa a veces, pero luego ya se acuerdan y mejor no cuentan. Pero sí, claro que sí. Oye, y niños que hayan dejado de ir a la escuela por esos ambientes. Por ambientes de violencia, aquí en Durango no me tocó, pero cuando trabajé en el medio rural sí, de que ya dejaban de ir y ya después se enteraba uno que era porque la familia entera se había ido. Dentro de estas emociones que también te toca vivir, o sea, también las traes, las cargas, vives, ¿cómo le haces o tiene que ser una maestra o un maestro para saber separar esas acciones, para no cargar siempre
con algo que no te corresponde, sin embargo vives con eso, ¿verdad? Pues es que se vuelve parte ya de tu vida, aunque no quieras. Y como tienes que, pues no tomártelo tan personal, pero te vas a tu casa de todos modos con lo que viste, con lo que oíste, con lo que sentiste. Y ya en tu casa pues tratas de darle solución si es que se puede, y si no, si eres una persona que ya tienes trabajado tus emociones y lo que puedes sentir y cómo dejar de sentirlo, pues lo logras. Pero hay gente que, bueno, conozco amigas maestras que han tenido que ir hasta terapia, o no tanto por sus problemas personales, sino por los de los demás. Lo que ven, lo que Sí, viven. sí. ¿A ti todavía no te ha pasado? No me ha pasado porque creo que no he vivido algo tan fuerte como para que yo tenga que tomar esa decisión. Pero pues llega un momento en el que tú tratas de hacerles la vida feliz a los niños como tú puedas en tu salón, y ya te quedas con eso y sabes que tú hiciste lo que pudiste, y pues al maestro que siga, ojalá que siga siendo felices a los niños. Oye, de estos años, pues ya son varias generaciones, supongo, han salido ya de la escuela. ¿Te has topado con los alumnos ya más grandes, más ya Sí. de otro nivel? Te saludan, te ven, los Sí, agradeces. claro. Ahí en la escuela en donde estoy tengo 10, 11 años trabajando, entonces hay niños que ahorita ya son de prepa, que les di en primer año y ya están en prepa, y siempre da mucho gusto ver, pues ya los niños que ya van, que siguen estudiando sobre todo, que siguieron con sus estudios, que les da gusto saludarme, me da gusto verlos. Soy muy buena para acordarme de los nombres, a veces no me acuerdo en qué año les di ni nada, pero sé cómo se llaman, siempre sé cómo se llaman. Hasta incluso a las mamás también, que se las encuentro en el centro o así. Pero sí me da gusto. Tengo ya exalumnos que ya son médicos, que les di clases en cuanto yo salí de la normal, ya alumnos que ya tienen sus carreras. ¿Y te los has encontrado? Los tengo en Face y ahí los he visto como, o sea, toda su vida la he seguido así, nomás y de lejitos, no me meto mucho. Pero pues le da a uno gusto que hayan salido adelante. Oye, ¿has tenido tú algún altercado con alguna mamá, con algún papá, a lo mejor por la situación en la que viven sus hijos, tus alumnos? Fuertes no, pero a veces siento que tanto puede ser que las madres de familia quieren ejercer el poder con nosotros en el salón, el poder que no tienen en sus casas. Entonces, es un supón que yo tengo, de que a lo mejor en sus casas no mandan o no toman, no pueden decidir, y vienen acá con uno de que le va a hacer como yo le diga, y por qué le pide esto, y reclaman, cosas así. Pero yo sé que es una consecuencia de lo que están viviendo. Donde pues, seguramente hay violencia, Sí, claro. una familia disfuncional. Sí. Y eso rebota en los hijos, ¿no? Exacto, siempre son los que la llevan. Está difícil. La labor de un docente va más allá de pararte en un salón. Totalmente va más allá. Nunca empieza a las 8 de la mañana y termina a la 1:30. Nunca empieza días, semanas antes, se lleva uno cosas a su casa, no tanto del trabajo de las clases, pero de tratar. Es que yo siempre lo que yo he dicho siempre, lo que a mí me gusta hacer es que los niños sean felices. Claro que aprendan, ¿verdad? Pero mientras ellos están contentos, la clase fluye, pero bonito, no se batalla nada. ¿Cuál podría ser la mayor satisfacción de una maestra? Pues yo creo que es que sus niños la quieran y la respeten. Yo creo que eso es, no tanto que se aprendió a dividir y a multiplicar, que te quieran y que te respeten y te lleguen a ver hasta como una amiga, como parte de su familia. Porque ya cuando te toman como parte de la familia, a mí me han invitado que a la boda de la prima, que las bodas de plata de la abuelita, y ahí va uno, porque si te consideraron en algo así es porque eres importante para ellos y para su familia. Y trata uno de corresponder. Pero yo creo que eso sí se siente muy bonito, sí. Es otra parte de las emociones Sí, con las que sí, también... sí, claro. ¿Y tienes alguna anécdota, alguna
historia que tú recuerdes de un niño, una niña en particular que hayas ayudado de más? ¿De más? Sí, o sea, que la hayas seguido, pues que ya sabes que no trae para el desayuno, que ya sabes que no tiene para el vestidito, que ya sabes para... O sea, que como quieres cargarla como si fuera... Sí, pues siempre, cada ciclo escolar hay quien no puede comprar los útiles. Por ejemplo, en las escuelas de gobierno no nos manchamos pidiendo tanta cosa, ¿verdad? Pero siempre mínimo es una libreta para cada asignatura, su estuche con sus tijeras y sus lápiz, que la cartulina y todo eso. Cuando hay casos que yo sé que no es culpa del niño que no lleve sus cosas, porque pues, no es como que vaya a ir a comprarlas y trabajar para comprarse sus cosas. Me hago de la vista gorda y le pongo ahí palomita de que sí lo trajo. Y yo siempre tengo como mi guardadito de libretas, de plumas, de tijeras, de resistor y todo. Y ahí se lo voy surtiendo. Siempre trato de hacerlo muy disimulado porque pues son niños. Y no faltan de que, ay, Juanito no trae, la maestra le dio y cosas así. Pero esas cosas siempre me gusta hacerlas para que no haya distinciones, que todos... Que también no se sientan, Sí, pues que son de un... claro que no es su culpa que no cuenten con esas cosas y sin embargo ellos quieren seguir estudiando y trabajando, pues hay formas de dotárselo. Fíjate, a mí me ha tocado, yo lo he vivido en carne propia con mis hijos cuando estaban en primaria. Cuando había reuniones, cuando había alguna actividad, yo recuerdo que los maestros o las maestras sí nos decían, si no pueden venir, por ejemplo, para una actividad del Día del Padre, nos decían, si usted no puede venir, no mande al niño. Es mejor que no vea que los demás sí vienen con sus Sí. papás, porque es un impacto fuerte para ellos. Y no, como que no hacían ese caso, y sí mandaban al niño. Y cuando se acababa la actividad, pues que nosotros íbamos con nuestros hijos y por lo que hubiéramos hecho, pues ves al niño de al lado que es amigo de tu hijo y está llore y llore, que no hay cómo consolarlo. Pero ese impacto lo llevan toda la vida, ¿no? Sí, sí. ¿Te ha tocado ver esos escenarios? Sí me ha tocado. Por lo mismo, siempre, pues no, te estoy hablando muy en lo particular, ¿verdad? Pero siempre cada año hay del Día de la Madre, porque también hay niños que no cuentan con su mamá, o Día del Padre que es más común que no estén con su papá. Pero siempre hay una persona que tiene ese papel en sus vidas, ya sea su abuelito, el padrino, el tío, el vecino, el hermano mayor. Entonces ellos, últimamente, antes no se usaban los festivales del Día del Padre, y eso ya tiene un tiempito para acá. Hay juntas previas con las mamás y van porque van y llevan a su figura paterna que ellos tengan y están contentísimos. Unos irán con su papá, otros irán con el abuelito, otros, yo hasta les digo, con el vecino si quieren, con el mejor amigo de la hermana, alguien que ellos aprecien y se les da su regalito y todo y ellos tienen a quien darles el detallito precisamente para evitar eso que tú estás diciéndome, porque sí, creo yo que sí pasó muchas veces, entonces ya siempre hay la forma de evitar que los niños se sientan mal por una situación así. Y son momentos también de ese impacto para ustedes como maestros, ¿no? Sí, O sea, pues, también es, con eso cargan ahí. sí, tiene uno que ingeniárselas y cómo le hacemos y se saca adelante todo. Por eso bien dicen que la educación empieza en casa, ¿no? Luego Claro. solemos los papás cargar todo al maestro o a la maestra y todo es responsabilidad de la maestra y si no tiene buena conducta es responsabilidad de la Sí, maestra culpa de la y si maestra. no tiene buenos principios es culpa de la maestra y si es rezongón es culpa de la maestra. Cuando el niño pues es lo que vive, es lo que ve en casa, es como lo tratan, ¿verdad? Oye, niños agresivos. Sí hay. Hay veces que los niños se tienen con uno, pero con sus mismos compañeros no les importa. Entonces sí me ha tocado ver niños agresivos que son la imagen también de lo que viven en su casa, que no tienen límites, que no respetan, que uno nomás porque lo ven más grande o porque saben que puede haber una consecuencia, pero que se desquitan con los demás niños. Pero sí, siempre. Oye, una pregunta, es algo
tal vez complicada, difícil. ¿Has, en estos años que llevas en la docencia, percibido o te has dado cuenta, a lo mejor no en tu salón, pero sí en la escuela, con niños que tengan alguna ideación suicida? No me ha tocado a mí, pero siempre en las reuniones que tenemos de maestros, no siempre, obviamente no pasa siempre, pero se han tocado algunos casos en mis años de maestra, si acaso 2 veces que se haya tocado el tema, pero sí. Sí, nada que haya sido tan grave, pero sí de niños o niñas con depresión. Con depresión. Sí, Eso sí ya empieza a ser también más común, la depresión en niños. sí. Oye, y ahí como... No, pues ahí nosotros pues, no podemos diagnosticar, ¿verdad? Obviamente. Pero pues haciéndoles entrevistitas a los niños, preguntándoles qué tienen, qué los pone tristes, cómo reaccionan cuando están tristes, ya uno más o menos se da la idea. Si hay la apertura, platicar también con quien los tenga a su cuidado y canalizarlos con las personas que te digo que cada escuela debe de tener su equipo. O bien, si en la escuela no existe ese equipo de apoyo, orientar a las mamás nosotros con lo que sepamos. Siempre hay formas de averiguar de dónde pueden ir, con quién se pueden asesorar, y eso sí no dejarlo pasar porque ya es un tema mucho más grande. Hablando de autoridades educativas, me refiero de buen nivel, ¿sí reciben ustedes apoyo emocional? Como maestros, fíjate que a partir de la pandemia, muchas de las reuniones que nosotros tenemos de consejo técnico, a partir de ahí se trataron mucho como de inteligencia emocional para nosotros. Mucho, 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 porque nosotros no íbamos a la escuela, pero todos seguíamos trabajando en nuestras casas. Entonces era una frustración de no saber a ciencia cierta si se estaba haciendo en la casa lo que nos encargábamos o sea, fue para todos, yo creo que para cualquier trabajador en cualquier aspecto, en cualquier cosa. Entonces, para esas fechas sí recibíamos mucho apoyo de ese tipo y conforme ha ido pasando el tiempo como que se ha ido bajado, sí, disminuyendo. Según nos habían quitado mucha carga administrativa, pero luego otra vez y así. Entonces es como un sube y baja en el que a veces les importamos, a veces entreguenos tal cosa, a veces sí queremos que estén bien, pero no se les olviden las calificaciones, así. Y es mucha carga de trabajo también, ¿no? Sí, es muchas cosas que no tendrán ni por qué existir, cosas que no tienen ninguna relevancia ni trascendencia en la vida de ningún niño. Pura papelería que al rato va a estar reciclada en otra cosa. Pero también uno sabe que tiene que hacer, hay reglas, hay sistematizar lo que tengamos que hacer, entonces no podemos de que eso no lo va a hacer porque no sirve para nada, lo tenemos que hacer igual. Ahorita tocabas un tema también muy importante, que fue tal vez el parteaguas para muchas cosas, como lo fue la pandemia. Fueron momentos difíciles para todos. Sí. Pérdidas de vidas de compañeros, de familiares. En tu entorno laboral, ¿hubo decesos? Gracias a Dios no. Pero de hecho bueno, sí, un exalumno, su papá sí falleció en esas épocas de COVID, cuando yo estaba dándole clases virtualmente porque no asistíamos a la escuela. Obviamente él ya no, o sea, dejó de tomar las clases por Zoom y todo eso, ya después se integró, pero hasta la fecha es algo que le afecta. O sea, ya ese niño todavía sigue en la primaria, le sigue afectando y se sigue acordando. Y sí, o sea, para él no pasó como para muchos de que vacaciones de 3 años. O sea, sí fue un duelo muy grande que todavía está viviendo. Pero de compañeros, no pasó nada de eso en nuestra escuela. Enfermedad, sí, hasta así nos contagiamos todos. Todos. Sí, pero la pasamos, entre comillas, bien, tranquilamente. Y a partir de ahí, pues también fue una nueva forma de trabajar para todos. Sí, totalmente. Y de vivir, ¿verdad? Y de vivir, sí. Sí, ya fue integrar muchísimo más
las TICs que les dicen que son computadoras, tablets, videos. Yo hasta la fecha utilizo muchísimo, me apoyo mucho en videos interactivos, mando encuestas en el grupo de WhatsApp. Antes no se usaba grupo de WhatsApp con los papás y ahorita yo nunca lo cerré. A mí me sirve mucho, es donde más me comunico. Tanto para que no vayan las señoras, pues si por ahí me pueden decir para que se dan la vuelta a la escuela. Información de último momento ahí se les llega. Pero sí cambió mucho la dinámica escolar a partir de la pandemia. Oye, maestra, de estos años, o fueron, bueno, los años que fueron de pandemia, pues llegaban los momentos difíciles porque, bueno, pues no todos teníamos al alcance la tecnología para poder llevar esas clases. Y ahí, pues, ¿cómo hacerle para ayudar a los niños? Sí estaba muy complicado. De 25 alumnos que yo tenía, 12 se conectaban a las clases. Porque aparte de que eran alumnos chicos, ellos no tenían su propio dispositivo. Entonces o el de la abuelita, o el de la mamá, o el del papá, se tenían que ir a trabajar. Entonces se quedaban sin... O sea, no podían atender la clase porque no tenían con qué. Entonces eso era lo que sucedía, o no tenían internet en casa, ponían saldo y a mitad de clase se desconectaban porque se les acababa el saldo. Entonces yo lo que hice fueron dos métodos, ya sea virtual, pero también entregué cuadernillos que uno imprime en su casa con su tinta, con sus hojas de máquina, ¿verdad? Eso sí nadie no lo reponía o no lo daba. Ya era decisión de cada quien para saber que el 100% de tus alumnos estuvieran atendiendo las clases como fuera. Entonces yo repartía los lunes, les daba su cuadernillo a las señoras y los que podían se conectaban también. Y era lo que hacíamos. Y luego ellas me mandaban fotos de todas las evidencias de los trabajos que habían hecho los niños. De alguna forma había que hacerle. Siempre. Siempre. Y todos jalaban al parejo, me refiero a los alumnos. No, unos más, unos menos, unos nunca dieron clases virtuales, otros nomás mandaban tareas. Pues cada quien se las ingenió, ¿verdad? Ahí se vio el interés de cada quien también, Sí, ¿no? sí. Que nosotros teníamos que, de todos modos, seguir reportando lo que hacíamos, porque nunca nos dejaron a la buena de Dios de que hagan lo que quieran. Nosotros sí teníamos que seguir reportando de qué hiciste y tu planeación, y aunque no los viéramos, teníamos a quien rendirle cuentas todo ese tiempo. Oye, ¿te llegó a dar miedo a ti en lo personal, en lo colectivo y con tus alumnos por esa situación? Sí, pues pensábamos que nunca íbamos a regresar a clases. Ya se me hacía a mí eterno. A mí me encanta ser maestra. Entonces todo ese tiempo la sufrí porque pues no íbamos a clases, no es lo mismo el contacto ahí, el ruido y todo. Lo que uno a lo mejor a veces le hartaba de que ya, como gritan, ya quería uno, ya por favor que alguien me esté grite, maestra, maestra, porque se extrañó mucho. Entonces sí, se hizo tan largo que pensamos que iba a ser para siempre, a lo mejor. Ya cuando regresamos fue como muy paulatino, iban unos niños un día, otros niños otro día, recortamos el horario en la escuela, seguían usando cubrebocas hasta que ya no nos dimos cuenta cuando ya volvió todo a la normalidad. Oye, ¿y te dio miedo perder algún alumno, algún familiar? Pues sí, siempre se tuvo ese temor. Sí, siempre vivía uno con el miedo de que se contagiaran y ya más los familiares que ya son grandes, que tuvieran más consecuencias que uno cuando nos enfermamos, porque se decía que era más peligroso en adultos mayores y en niños. Entonces sí, siempre hasta la fecha, o sea, uno no sabe todavía qué pueda pasar. Pues sí, son un ambiente laboral en la docencia, como lo hacíamos al principio, pues va más allá de pararte al frente de un salón de clases con ellos. Siempre hay un entorno mucho más amplio, es una gama mucho más amplia, pero siempre la vocación del maestro pues es la que sale a flote, ¿no? Sí. Por no todos los profes tienen esa vocación. Sí, al que le gusta lo hace con pasión, sin renegar. Y el que no, pues toda su vida va a estar renegando de lo que está haciendo. ¿Y tú conoces alguna maestra, algún maestro que sea calificado o que esté ubicado como
la maestra regañona o algo. Sí, en todas las escuelas. Así como en los grupos de niños hay el más bajito, la más alta, la que siempre trae la tarea, la niña fresa, el rancherito. En las escuelas es exactamente lo mismo. El que cumple y luego el otro se enojó porque no hizo el trabajo y ya el otro ya le llevó a la directora lo que pidió. Así, siempre, siempre, siempre. Sí, sí, hay el maestro regañón, la maestra así buena, el maestro flojo, siempre. Siempre de todo. Sí, En donde tú estás, hay un buen ambiente laboral. sí, sí, estamos muy bien, pues ya tengo yo muchos años ahí. Sí hay mucha rotación de personal cada 2 años, porque nosotros como docentes tenemos que permanecer 2 años en el mismo centro de trabajo para después podernos cambiar. Entonces, yo soy de las que ya somos ahí parte del inventario casi casi, y la otra mitad siempre están rotando. Bueno, pues ya se nos está agotando el tiempo. La plática se va pronto. Sí, se va rápido. ¿Algo que nos quieras compartir, maestra, más aparte de lo que hemos platicado? Pues nada más que las personas que nos estén viendo sean conscientes de que los niños son como una esponjita, entonces todo lo que pasa en sus casas los niños lo reflejan en el salón de clases. Si quieren ustedes tener niños buenos, sobre todo dedicados, responsables, pues desde la casa es donde hay que darles ese ejemplo y querer mucho a los niños, porque los niños no tienen la culpa de nuestros traumas, ni de nuestros problemas, ni de lo que nos esté pasando, y ellos son la inocencia que debe seguir existiendo para que pues el mundo sea mejor. Muchas gracias, Ulises, De nada. por haber aceptado venir a platicar con No, nosotros. gracias a ti. Aquí nos seguiremos viendo. Bien, amigos, pues llegamos al término de este capítulo. Espero que les haya gustado y la próxima semana nos vemos con otro tema de interés. Buenas tardes. ¿Qué tal? Los saluda su amigo Luis en la zona centro de la ciudad de Durango. ¿Qué tal? Los saluda su amigo Luis. Amigos del periódico Victoria, buenos días. Mi nombre es Luis Pineda y nos encontramos informando a través de las plataformas digitales de Periódico Victoria.